Buenos días, queridos alumnos. Seguimos con toda la secuencia de las clases virtuales. Seguimos con el curso de psicología. Y este segundo tema que vamos a tocar es acerca de métodos y técnicas de la psicología de estudios. Vamos aquí. Para realizar la clase más didáctica como las clases anteriores, voy a compartir la pantalla para ver la diapositiva. Miren aquí. Aquí tenemos la diapositiva que vamos a utilizar y vamos a ponerle presentación de diapositiva. A ver. Ahí está, ahí lo tenemos. En presentación de la diapositiva vamos a ver, ahí está, métodos y técnicas de la psicología. Muy bien, chicos, empezamos. Si nosotros hablamos de psicología, estamos hablando que es una ciencia, y como ciencia también necesita de métodos, ¿para qué? Para encontrar las posibles respuestas que se quiere encontrar en los estudios que se va a hacer. Como primera instancia vamos a ver un pequeño video, no lo vamos a ver todo porque son como 4 o 5 minutos, vamos a verlo un par de minutos para que ustedes se vayan identificando qué es lo que vamos a tocar el día de hoy. Miren. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre los métodos de investigación en psicología. Para comenzar vamos a ver los métodos de investigación que describen conductas. Estos son observación natural, prueba de casos y encuestas. Miren, la observación ya está mencionando. Muy bien. Seguimos. Muy bien. A ver, el método que se utilizaba ahí en el video, ¿cuál es? Eso, el método de la observación. Ese método lo están utilizando como uno de los métodos fundamentales y dice que una de sus características fundamentales es la espontaneidad y la libre manipulación, porque es mucho más fácil de obtener, por ejemplo, información. Si nosotros nos damos cuenta, ese es uno de los puntos del método de estudio. Pero si nosotros queremos saber, primero tenemos que conocer la definición, qué entendemos por el método. Si nosotros vamos, ¿qué entendemos por el método? Dice que viene de dos voces griegas, meta, que significa objetivo y fin, y odos, que significa camino o ruta. En pocas palabras, el método es el camino o ruta para llegar a un fin. O sea, en pocas palabras podemos decir que son todos aquellos procedimientos que la persona utiliza para llegar a un determinado objetivo. Un ejemplo, yo particularmente quiero ser el primer puesto en mi salón. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una serie de procedimientos y pasos que voy a seguir durante todo el año para yo llegar a mi objetivo o fin. ¿Cuál es? Sacarme el primer puesto. Un ejemplo puede ser capaz ordeno un cronograma de estudios, capaz practico más a la clase de matemática o estoy dedicándole más tiempo a mis estudios que a otras actividades. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo diferentes actividades que voy a realizar para llegar a mi fin o a mi método. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Sigamos avanzando. Para nosotros, para la psicología, tenemos 4 tipos de métodos que utiliza el mundo psicológico. Uno de los métodos es el método de la observación, ahí lo tenemos, miren. El otro es el método genético, el siguiente es el método experimental y por último tenemos al método correlacional. Miren, hoy día vamos a explicar los 4 métodos detalladamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando nosotros hablamos del método de la observación, en primera instancia la observación, ¿qué es? ¿O para qué me sirve? La observación es el acto de describir. ¿Qué vamos a describir? Las características que hay en el exterior de algún objeto o algún hecho que estamos investigando, que queremos conocer. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de este método de la observación, tiene que tener mucha relación netamente con la descripción. Y es muy fácil de obtener. ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque nosotros solamente muchas veces necesitamos para observar lápiz y papel para apuntar las posibles conductas que puedan mostrar. Mira, pero según este método tiene su diferenciación.
se diferencian en dos tipos según su participación del observado, que según su participación del observado se divide en tres tipos de observación. Y acá lo mencionamos, la observación externa y la observación interna. Cuando yo te hablo de la observación externa, este tipo de observación se caracteriza porque el observador no se incluye en el acto de observación. ¿Qué quiero decir? Es como, por ejemplo, yo estoy en mi salón de clases y solamente voy a observar a los estudiantes, las conductas de los estudiantes nada más. Yo no me incluyo. En cambio, en esta observación interna, aquí sí, el observador también se incluye en todo el proceso de la observación. Es como, por ejemplo, yo les digo, chicos, hoy día voy a hacer una observación de todo el aula de cuarto año de secundaria. O sea, de los estudiantes y yo también. Me voy a analizar cómo me he comportado durante todo el día en clases. Y la otra observación o el otro tipo es la autoobservación. Cuando yo te hablo de la autoobservación ya viene con un proceso de autorreflexión, autoanálisis, cuando la persona misma se da cuenta de sí mismo. Ahí tiene que ver un proceso de introspección. Y para lograr esto se necesita cierto tipo de características y entrenamiento especializado, porque no es así solamente que las personas se adecúen a los sistemas de autoobservación. Es como, por ejemplo, cuando yo me veo en un espejo, muchas veces me veo y me pregunto, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy de esa manera? Y muchas veces no tengo respuesta. ¿Por qué no tengo respuesta? Porque a veces no quiero netamente tener una definición de mí mismo. Tengo hasta miedo de esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la autoobservación es una de las características que se muestra ahí. Otro de los métodos de observación también tenemos nosotros por su sistematización de lo observado. Ese es otro modelo ya. Por su sistematización de lo observado. En pocas palabras, cuando decimos ahí, esto también tiene una división. Se divide en tres tipos de observación. Miren, ya estamos hablando de los primeros tres tipos por el observador, ahora por la sistematización del observado. Tres tipos. Es la observación no sistémica, la sistémica y la muy sistémica. Miren acá, vamos aquí por la observación no sistémica. Es cuando muchas veces nosotros nos preparamos para observar, pero sin ninguna precisión, sin ningún parámetro de actividad. ¿Qué quiere decir? Yo no he planificado esa situación. Es como en un salón de clase, estoy haciendo mi sesión y al hacer mi sesión, un estudiante se comienza a tirar papeles con otro. ¿Acaso yo he preparado esa observación? ¿Acaso yo he pensado que ese estudiante en mi aula se va a tirar papeles con otros? No, a eso se llama una observación no sistémica, que aparece así de manera espontánea. Asimismo, tenemos también la observación sistémica. Cuando yo te hablo de la observación sistémica, ya te hablo cuando hay un grado de preparación. ¿Qué quiero decir? Yo soy el observador y ya planifico qué es lo que voy a observar. Capaz me han dicho que Pepito tiene una conducta inadecuada. Yo vengo al aula con la intención de observar hoy día a Pepito. ¿Y qué le voy a observar? Las conductas que muestra con sus compañeros de clase. ¿Qué estoy haciendo? Una observación sistematizada. ¿Qué quiere decir? Ya planifiqué a quién voy a observar, qué es lo que voy a observar. Eso es una observación sistematizada. Y vamos a una observación muy sistematizada. Cuando hablamos de observación muy sistematizada, esto se refiere a que lo que yo he planificado, lo he observado, ya lo utilizamos en cuestiones experimentales. En pocas palabras, ya lo utilizamos con mayor precisión, las conductas artificiales que hemos podido crear o ver, las conductas artificiales que hemos podido ver. Alguno me puede decir, profesor, pero ¿cómo conductas artificiales? ¿Qué quiere decir esa conducta que yo la he preparado? Imagínense aquí, la conducta de la observación de ese niño que yo le he preparado, entonces toda esa conducta yo lo voy a hacer un proceso de tabulación. ¿Qué quiere decir? Voy a tabular la conducta en cuadros estadísticos o en gráficos. Es decir, 5 conductas negativas tuvo ese niño durante la clase. Y menciono, ¿no? Le jaló el cabello,
lo pateó 5 conductas y lo puedo mostrar acá en un cuadro estadístico. También puedo decir 5 conductas positivas también tuvo ese niño. O sea, todo lo que yo he observado lo voy a trasladar a un cuadro estadístico y a la vez a un cuadro gráfico. Por eso se dice que esta observación es muy sistematizada. Asimismo, como la observación es importante para todos estos conocimientos, esta observación tiene procesos. Miren acá, vamos a avanzar rápido. Los procesos son, uno, primero tengo que determinar lo que es el objeto. O sea, ¿qué voy a observar? Tengo que determinar qué conducta voy a observar o a quién voy a observar. Es como, por ejemplo, si yo tengo una entrevista con un estudiante de alguna conducta negativa que ha tenido, ese estudiante entonces viene a ser mi objeto de observación. Mira, ahí estoy determinando mi objeto de observación. Establecimiento de las condiciones de observación. ¿Qué quiere decir? Tengo que ver las condiciones donde lo voy a atender a ese estudiante. Tengo que ver si ese lugar, esa aula o esa oficina está preparada o adecuada para que el estudiante se sienta en confianza y me pueda platicar las diferentes cosas que me quiere decir. Por eso tengo que ver, tiene que estar bien iluminada, tiene que estar con todas las cosas adecuadas para poder hacer mi observación. De ahí tengo que hacer la famosa ejecución de la observación, o sea, hacerla efectiva. Esta es la parte práctica ya. Y en esa efectividad yo voy apuntando y anotando que todo lo que voy observando para luego, en última instancia, generar mi propio informe. Esos son los procesos que se aplican en una observación. Por ejemplo, en la observación también tenemos ventajas y desventajas. Una ventaja de la observación que es muy fácil, como le dije anteriormente, puedo solamente utilizar lápiz y papel y puedo ver las conductas que yo quiero observar. En cambio, una desventaja que sería, si el observado se da cuenta que yo le estoy observando, ¿qué puede hacer? Muy bien, eso. Puede cambiar su conducta y con eso tendré una buena observación, no pues tendré una equivocación más bien errónea. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos al segundo método de estudio. El segundo método de estudio que nosotros vamos a ver es el método genético, llamado también método evolutivo. Tiene que ver con las etapas del desarrollo. Mírame acá. Este método genético se divide en dos tipos de métodos, el método longitudinal y el método transversal. En primera instancia se tocó el método longitudinal porque los psicólogos pensaban que ese método era el más idóneo en esos tiempos, ¿no? Pero se dieron cuenta que este método no servía o les causaba mucha confusión. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere? A que hacen el estudio de las personas en tiempos muy prolongados. ¿Qué quiero decir? Es como, por ejemplo, yo voy a estudiar el comportamiento de los niños desde cuarto grado hasta la actualidad. ¿Qué quiere decir? Es como si ustedes los hubiesen estudiado desde cuarto grado de primaria hasta ahorita que están cuarto año de secundaria. ¿Qué quiere? ¿Habrán cambiado alguna conducta? Pues sí, han cambiado muchas cosas. ¿Puedo dar un informe adecuado? No, pues no salió un informe adecuado porque en el trayecto que ha pasado muchos años, muchos chicos han podido cambiar de colegio, muchos chicos son nuevos, muchos chicos han podido repetir. Entonces, al tener varias situaciones que ha pasado, no se daba mucha objetividad en los resultados. Entonces, al no darse mucha objetividad en los resultados, los psicólogos sacaron el famoso método transversal, método genético transversal. ¿A quiénes estudiaban? Estudiaban a las personas netamente en tiempos cortos. Profesor, ¿qué tan cortos? De un mes a un año. Es como, por ejemplo, puedo realizar el estudio del comportamiento de los niños de tercer año de secundaria el año 2020, o puedo realizar el estudio de los niños de quinto año de secundaria este año 2020. ¿Qué quiere decir? Solamente en un año los estudio. Es igual como ustedes, cuarto año de secundaria los puede estudiar en un año. Ese año que los estudio, yo al final, en diciembre, puedo dar un informe del comportamiento que han tenido ustedes. ¿Puede ser más factible? ¿Puede ser más creíble? Sí, pues, porque la mayoría en el año ha permanecido. Que puede haber algunos cambios, algunos nuevos, uno o dos, no más.
¿Estamos de acuerdo? Dos tipos de métodos. De ahí nos pasamos al siguiente método, que este método es muy importante, lo que utiliza bastante la ciencia, es el método experimental. Este método experimental es en el cual muchas veces tiene que ver con la investigación. O sea, acá el investigador no solo va a describir o registrar una información, sino va a buscar la famosa explicación. Esta situación tiene una especie de causa-efecto. Ellos van a buscar la explicación, el por qué se dio esa conducta. Es como, por ejemplo, un experimento. Si yo hago un experimento, ¿el por qué hago ese experimento? Porque supuestamente quiero encontrar la solución de algo. Ese es el famoso método experimental que utilizaron los psicólogos. Mira, en este método se va a determinar el porqué de la ocurrencia de la conducta. Es lo que practican. Ellos preguntan el porqué, las causas. Y aquí tenemos que tiene relación mucho con el conocimiento científico, asimismo también tiene relación con el método científico y por ende tiene relación con la investigación científica. Si vemos acá, miren, esta investigación científica no es otra cosa que ver los trabajos de investigación que se hacen en las universidades, ¿no? Y si seguimos, nosotros podemos continuar con las diferentes formas del método experimental. Cuando yo te hablo de la forma del método experimental, antes de continuar con esos métodos experimental, antes de continuar tengo que ver el método de laboratorio o experimento de laboratorio y el experimento de campo controlado. ¿Qué significan estos? Miren aquí, cuando yo te hablo del experimento de laboratorio, acá dice que en el laboratorio la mayoría de los temas psicológicos como la memoria, aprendizaje, actitudes, fueron estudiados y controlados netamente en un lugar especial como un laboratorio. Y esta situación fue netamente artificial. Por eso decimos experimento de laboratorio. En cambio, a la par hay otro experimento, el experimento de campo controlado. Ya cuando no lo hacemos en laboratorio, sino lo hacemos en un contexto más natural, ya en la situación in situ. ¿Qué quiere decir? En el mismo lugar. Un ejemplo, acá nos muestra el ejemplo de estudiar el efecto del programa de aprendizaje en un salón de clases. ¿Qué quiere decir? Cómo las técnicas de aprendizaje, si en un salón de clase son efectivas o no. Miren, dos formas de experimento de laboratorio. Netamente, el experimento de laboratorio y el experimento de campo controlado. Para ver nosotros la investigación que estábamos viendo hace ratito, era acerca de la investigación o trabajo de investigación. Esa investigación o trabajo de investigación, lo que nosotros hablamos en las famosas tesis, ese trabajo de investigación tiene sus diferentes pasos y uno de los primeros pasos que se utiliza aquí es el famoso planteamiento del problema o formulación del problema. ¿Qué quiere decir en sí? Es netamente el problema que yo voy a investigar. Profesor, ¿cómo que el problema que usted va a investigar? Pero ese problema, yo, ¿cómo lo obtengo? No lo obtengo porque se me ocurrió a mí, no. Sino, primero tengo que hacer un diagnóstico situacional en el lugar donde quiero investigar. Vamos a imaginar, ustedes como alumnos, estudiantes de cuarto año y secundaria, tienen diversos problemas. Entonces, yo no puedo decir que tienen cantidad de problemas, sino que tengo que hacer una encuesta. Esa mi encuesta es el diagnóstico situacional. En esa encuesta yo voy a darme cuenta qué tipo de problema tienen. Les hago la encuesta, diferentes temas sociales, y luego recojo las encuestas y hago una tabulación. Y ahí me sale, vamos a imaginar, la mayoría de este salón de cuarto tiene el problema de conductas agresivas. Son muy agresivos. A eso se refiere mi formulación de problema. Mira, como segundo punto tenemos que plantear las posibles hipótesis. Las hipótesis son las posibles soluciones, es decir, son lo que yo voy a querer lograr o lo que voy a lograr haciendo este trabajo de investigación. Esas son las hipótesis, las posibles soluciones, son tentativas que se pueden dar. Otro de los pasos que utilizamos es el marco teórico. En este marco teórico es lo más importante de toda la investigación. Aquí particularmente está todo el trabajo en sí, lo que hemos investigado. Acá están netamente las otras teorías de otros investigadores, acá están, por ejemplo, otras tesis de otros
o otro trabajo de investigación. Acá está netamente el concepto de las definiciones de las variables, etcétera, etcétera. Acá explico todo, sí, todo el trabajo netamente teórico. Y pasamos a otro paso, la famosa determinación de las variables. Cuando yo te hablo de la determinación de las variables, miren acá, te voy a hablar netamente de la variable dependiente, independiente, variable de control y variables extrañas. Mírame acá, cuando yo te hablo de la variable dependiente, la variable dependiente no es otra cosa que el problema que voy a investigar. ¿Qué hablamos? ¿Qué problema íbamos a investigar? Ah, ya. Conductas agresivas. No se olviden, no se pierdan. Conductas agresivas. Esa es mi variable dependiente. ¿Qué sería la variable independiente? Es la técnica o procedimiento que yo voy a utilizar para mejorar mi variable dependiente. Es decir, es como, por ejemplo, yo puedo utilizar netamente una técnica de sociodrama para disminuir las conductas agresivas en mis estudiantes. Entonces, la técnica de sociodrama sería mi variable independiente. La variable de control, ¿qué sería? Sería netamente a quién yo le realizo este trabajo de investigación. A los estudiantes de cuarto año de secundaria que son muy agresivos, ¿no? No se asusten todavía, chicos. Recién estamos. Entonces, esa es la variable. ¿Y las variables extrañas qué serían ahí? Profesor, ¿las variables extrañas me asustan? No, las variables extrañas son todas las interrupciones que yo puedo tener en mi proceso de investigación. ¿Cómo una variable extraña? Imaginemos, yo estoy haciendo mi trabajo de investigación bien bonito acá en mi laptop, estoy investigando, estoy sacando información de un lugar, de otro lugar de Google, todo. Se me va la luz, ¿no? Y yo no tenía ni batería, se me apaga la computadora. Una variable extraña. ¿Acaso alguien predijo que iba a irse la luz? No, pues, se fue de momento. Esa es una variable extraña. Algo que sirve como interrupción. Profesor, ¿eso se puede dar? Sí, igual, no solamente eso. Imagínense que estaba haciendo mi trabajo, un temblor, salgo corriendo. ¿Qué piensan? ¿Que me voy a quedar acá? No, yo salgo corriendo también, chicos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir variable extraña? Que cuando regrese pasa el temblor, ¿voy a trabajar normalmente? No, pues voy a estar pendiente que capaz si viene otro temblor. Ya me malogró todo mi trabajo. Entonces tengo que ver esa determinación. ¿Estamos de acuerdo ahí las variables? Miren, otro de los pasos es yo conocer mi selección de sujetos. ¿Qué quiere decir con mi selección de sujetos? Tenemos ahí la población y muestra. La población es toda la cantidad que yo voy a estudiar y la muestra es el pequeño porcentaje que me sirve como netamente estudio de campo. Mira, profesor, ¿qué quiere decir con esto? Yo, por ejemplo, ese trabajo de investigación lo puedo hacer en mi colegio nacional. En ese colegio nacional lo puedo hacer, son 1.500 alumnos. Esa es mi población, 1.500 alumnos. Pero yo le voy a hacer toda la investigación a los 1.500, no. La investigación me da la oportunidad de ¿qué? De coger una muestra. Esa muestra, ¿qué puede ser? El 20% de mi población. Si yo tengo 1.500 alumnos, ¿cuánto será el 20%? Matemáticos, a ver. Muy bien, 300 alumnos. A los 300 alumnos le voy a hacer mi encuesta de investigación para saber las posibles características que tiene todo mi ámbito de investigación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos al otro punto. Vamos a ver la formación de grupos. En la formación de grupos tengo, como decíamos hace ratito, el grupo experimental, el que lo voy a hacer en el laboratorio, lo voy a tener experimental ahí, y el grupo de control. El grupo de control que se refiere a quién le voy a aplicar netamente mis encuestas. Y tenemos otro de los pasos, la ejecución del experimento. En esta ejecución del experimento es que lo haga efectivo, que lo haga factible. Y como último paso tengo las famosas conclusiones finales. ¿Que estas conclusiones de dónde proceden? De mis hipótesis. De lo que acá era una posible solución, acá ya es una realidad. Las conclusiones son netamente las ideas principales de todo el trabajo de investigación.
Eso sería. Acá está el ejemplo anterior que le estaba anotando yo para que vean sus variables más adecuadamente. Miren, la variable dependiente, conducta agresiva, que es el problema. Variable independiente, sociodrama, que es la técnica. Variable de control, ¿a quién? Que son los estudiantes. Y variables extrañas, un ruido o un temblor. ¿Estamos de acuerdo? Miren ahí. Vámonos al último método que tenemos que tocar, es el método correlacional. Cuando yo te hablo del método correlacional, te hablo de una correlación de dos variables o el uso de dos variables dependientes. O sea, dos variables dependientes que son problemas. Vamos a imaginar nutrición y rendimiento escolar. Nutrición es problema de alimentación o cómo alimentarse, ¿no? Y rendimiento escolar es la capacidad que tienen los estudiantes en un colegio. Las dos voy a juntar. Puedo decir, voy a estudiar la relación entre la nutrición y el rendimiento académico, ¿ok? Eso se puede estudiar en los trabajos de investigación que muchas veces son correlacionales. Miren, para esto tengo también que utilizar dos métodos de estudio, el método correlacional positivo y el método correlacional negativo. Mira, el método correlacional positivo, ¿a qué se refiere? Cuando de mis dos variables van al mismo sentido. Pueden ir hacia arriba o pueden ir hacia abajo. Mira, escúchame acá, profesor, no le entiendo eso. Hemos hablado de dos variables, nutrición y rendimiento escolar. Buena nutrición, buen rendimiento escolar. Van al mismo sentido. Mala nutrición, mal rendimiento escolar. ¿Por qué se dice que es positivo? Porque van en el mismo sentido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al método correlacional negativo. ¿Por qué decimos que es método correlacional negativo? Porque las variables van en diferente sentido. Van en diferente sentido. Mira, ¿estamos de acuerdo? Van en diferente sentido. Mira, profesor, ¿cómo es eso? Buena nutrición, bajo rendimiento académico. Mala nutrición, buen rendimiento académico. O sea, las variables van en diferente sentido. A eso se llama método correlacional negativo. Y no solamente hemos visto métodos en la psicología, tenemos muchas técnicas que nos ayudan a ¿qué? A tener más claridad en nuestros estudios psicológicos. Mírame acá. Uno de los que tenemos es la famosa entrevista, que es el trato directo de una persona, del entrevistador al entrevistado, a otra persona, que puede ser de manera directa o indirecta. Cuando te digo directa es particularmente cuando la entrevista sucede así sin planificar nada. Tú le preguntas las cosas que se te vienen en el momento. No has planificado esa entrevista. En cambio, la entrevista indirecta es cuando tú ya lo has planificado, le has dicho, te cito a una entrevista tal día y ese día tú tienes una serie de preguntas que le vas a hacer específicas al entrevistado. A eso se llama indirecta. No solamente tenemos la entrevista, tenemos las encuestas. Las encuestas son de manera anónima y son con preguntas cerradas. ¿El profesor enseña bien? Sí, no, a veces. Preguntas cerradas. No puedes explicar y no marca nada más. ¿Y para qué se hacen unas encuestas? Por ejemplo, lo que se hacen en las academias, en los colegios, para saber la capacidad del docente. ¿Ok? Vamos a los cuestionarios. Los cuestionarios más bien sí puedes poner tu nombre, pero ya son con preguntas abiertas, o sea, te explican cómo es el profesor en su clase. Ah, el profesor es muy renegón, no deja hacer, pero sí deja que cuando le preguntamos todo, contesta y sí habla, pero es muy renegón. ¿Qué estás haciendo? Tú estás poniendo ya una explicación de tu pregunta. A eso se llama cuestionario. Y tenemos los famosos test psicológicos. Los test psicológicos, como el test vocacional, son netamente técnicas que se van a utilizar para conocer posibles alternativas de un tema. Por ejemplo, en los test vocacionales te dan la carrera que vas a estudiar, no, pues te dan posibilidades, te dan una gama de cosas que tú puedas escoger ahí. Se dice que los test son de manera indirecta y netamente. ¿Por qué de manera indirecta? Porque no se hace en el mismo momento. El test se hace muchas veces a través de un cuestionario, a través de un trabajo que le das al estudiante para que vaya llenando y después recién te lo reevalúa. Por eso se dice de manera indirecta. Y aproximada también. ¿Por qué aproximado?
porque no te dice tal o cual, exacto, sino te dice que tú puedes tener capacidades para estudiar tal o cual carrera. Eso sería todo acerca netamente de la parte de métodos y técnicas de la psicología. Miren chicos, acá también les dejo un trabajito para que ustedes vayan haciendo en su cuaderno, donde me vayan a realizar un mapa conceptual de métodos de la psicología en su cuaderno, ¿ya? Y también completar las actividades de su libro. En su libro está, vayan completando las actividades y su tarea. ¿Estamos de acuerdo? El mapa es para su cuaderno como una especie de pequeño resumen de esta explicación. Espero que haya sido de suma ayuda. Ya nos seguiremos viendo por este canal, como diríamos, virtual, ¿no? La siguiente clase que vamos a hacer. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Los dejo. ¿Ok? Cuídense mucho. Sigan obedeciendo las normas que nos da el ministerio. No estén saliendo. Saludos a la familia. Chao, chicos. ¿No? El profesor Alexander Malcolm.